Estamos. Buenas tardes. Tengo acá enfrente mío, le voy a presentar, no solo a una persona con una calidez humana excepcional, que les puedo asegurar que a medida que vaya transcurriendo esta charla, le van a querer ir a dar un abrazo, como yo se lo di en alguna oportunidad. Así que tengo conmigo acá nada más y nada menos que a un veterano de Guerra de Malvinas, a un excombatiente, un soldado de la patria, José Luis Castellani. Hola José, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? La verdad, un placer estar acá con vos, con tus hijos. Nos conocimos dando una charla en el colegio donde vos trabajás Sí, señor. y fue muy grato también la calidez que recibí de parte tuya y de los profesores y directivos del instituto. La verdad que sí, fue muy Sí. emocionante. Cuando empezamos a conocer tu historia, la verdad que la conocíamos. Este, y ahora te voy a ir preguntando. No voy a arrancar desde el comienzo de tu vida. Voy a arrancar desde aquel día donde vos empezaste, fuiste un conscripto al servicio militar y donde ya te fuiste, no sé cómo fue, eso que te voy a preguntar, si te fuiste dando cuenta o cómo fue el momento en que te enteraste que tu destino iba a ser Malvinas. Bueno, yo hice la conscripción. Para los jóvenes que desconocen, había un sorteo por la Lotería Nacional. Con los 3 últimos números del documento de cada ciudadano varón, te sorteaban por la Lotería Nacional. Y podía caerte en suerte Ejército, Fuerza Aérea o Marina, según el número. Cuando el número era más elevado, era lo más probable que te tocara Armada, que era Infantería Marina o Marinería. Ok. La diferencia entre Infantería Marina es que es tierra y están preparados para desembarco en el caso de un conflicto, y el que es marino está en un barco, está Perfecto. embarcado. Bueno, a mí cuando me sortea me toca el número 974. Casi Así que, tope. claro, en el barrio me decían, y vos vas a ser astronauta. Este, Claro, no, más lejos no podés. más lejos no podía ser. Así que bueno, ahí me desayuné en realidad, no cuando me sortean, porque mi tío, hermano de mi viejo, había hecho la colimba cuando eran 2 años en la Armada, Ah, ok. 24 meses. Ya cuando te tocó a vos era uno. Eran 14 O 14 meses, meses. Ok. 14 meses. Y me dice que bueno, te tocó la Marina, pensando que iba a estar embarcado. Y no, resulta ser que por el número que yo tenía no era marinería, era infantería marina. Pero eso me entero una vez que me presento en el Distrito Militar San Martín, en Ramos Mejía, el 1 de abril del 81, y cuando nos separan por destinos, a mí me toca ir a Pereira Iraola. ¿Qué era Oh, Pereira Iraola? El famoso infierno verde, le decíamos. el infierno verde. El CIFIN, Centro de Instrucción y Formación de Infantes de Marina. Ahí hice los 45 días de instrucción reglamentaria, que es para todos por igual, Ok. y después nos separan por grupos y nos van dando Derivando, destinos claro. distintos. A mí me tocó Punta Alta. En Punta Alta, en esa época, cuando teníamos Fuerzas Armadas, porque ahora lamentablemente no tenemos Fuerzas Armadas, era la base principal de la Infantería Marina, baterías. Ok, en Ahí Punta Alta estaban, estaba la base principal. claro, los batallones más importantes de Infantería Marina, sacando Está. el BIN 5, el batallón de escuela de Río Grande, los batallones más importantes estaban en baterías. Ok. Y a mí me toca ahí en El baterías. número uno. En el batallón Vico, batallón de Infantería Comando Operativo, a 15 kilómetros de la ciudad de Punta Alta y a 47 aproximadamente de Bahía Blanca. Ah, estabas bien, bien al Sí, sur. Ok. sí, sí. Y esto después del sorteo. Mm, Vamos contándole para aquellos que no sepan cómo funcionaba. Hay un sorteo por la Lotería Nacional. sí. Había un día determinado que se hacía el sorteo. Sí, había un día determinado, te soy sincero, no me acuerdo la fecha exacta, Ok. pero creo No que era casi llegando a final, Ok. final del año, digamos, de cada año, que se hacía el sorteo. ¿Y cuándo te tenías que presentar? Y en el caso mío, el 1 de abril. El 1 de abril. Había muchachos que se habían presentado en abril, en febrero. Pues lo Ok. que tenía la Armada es que tenía 5 tandas de incorporación. Ok. Cada, o sea, entraron en febrero, en abril, no abril, en mayo, en junio, en agosto
y en octubre la última Las tanda. distribuían En el octubre resto del año. era la última tanda, la quinta tanda. Ok, perfecto. Y ahí estuviste desde el 1 de abril, Toda la conscripción. toda la conscripción. Sí. O sea, no llegaste a salir, no es que saliste y volviste. No, O sea, no. Ahí estuve toda ok. la conscripción. No fuiste derivado a otro lado. Ok. No. Y cuando llegamos a 1982, Sí, vos estabas en el 1 de abril de 1981. claro. Perfecto. Pasa todo el año, conscripto, estamos en 1982. Sí. ¿Percibían lo que pasó después? Dentro, Había- porque fuera, o sea, en la sociedad común, No el se ciudadano sabía de a nada. pie, pero quizás dentro había otro tipo de... Sí, había movimientos raros dentro de lo que era el batallón, en el sentido de que veíamos circular mucho armamento, que no era lo habitual, porque en las campañas, si bien íbamos con armamento, no era un gran despliegue, digamos. Pero había mucho movimiento e inclusive vino gente de Mar del Plata, suboficiales de Mar del Plata, cuando no era momento de que vinieran suboficiales de otra parte. Los van cambiando de destino, pero no para esa fecha del año. Okay. Generalmente es para fin de año que los cambian Entonces, de destino. Algo lían, algo raro. Había algo raro, se habían cortado los francos y las licencias. O sea que nadie salía. Nadie salía, no podías mandar cartas sin antes pasar por una censura. O sea, había un filtro. Había un filtro. Pero nadie sabía qué iba a pasar o qué estaba pasando. Para el 2 de abril, en formación, nos informan de la recuperación de las islas después de 149 años de ser usurpadas por los británicos, con lo cual, siendo soldado, estando bajo bandera, era muy probable que tuviéramos que ir a Malvinas. Tu destino era Malvinas. No seguro, pero probable. Okay. Bueno, resulta ser que de las 5 compañías que había en el batallón, Policía Militar, Comando y Apoyo Logístico, Exploración, Comunicaciones y Antitanque, la compañía, no porque las otras no hicieran entrenamiento, sino porque estábamos quizás más preparados. Okay. Nadie está preparado para una guerra. A ver, nadie está preparado, ni los profesionales bueno, están preparados para una guerra. Pero es como que teníamos mucha instrucción a comparación de las otras compañías. Entonces, en la formación nos hacen ver lo que viste vos en televisión seguramente. Sí, sin duda. Vos ¿qué tenías en ese momento? No, yo estaba naciendo. Ah, bueno, no viste yo soy nada. Bien. 1982. Bien, mira, justo. Pero bueno, había gente de pibes que ahora tienen 10 años menos que yo, que vieron en la televisión el desembarco en Malvinas, la recuperación. Es una imagen muy emblemática. Es muy emblemático. Los marines en el piso y los comandos nuestros custodiando. Bueno, nosotros vimos eso y en ese momento, con 19 años... Vos tenías 19. 19 años. Vos no tenés dimensión de lo que puede llegar a pasar. Pero bueno, era algo impresionante la euforia, las ganas de participar a pesar de que no sabías qué era lo que podía llegar. Claro, porque era algo desconocido. Una cosa es una campaña que vos sabés que hacer la campaña y te volvés al batallón y seguramente después tenés encima un franco, y otra cosa es un conflicto bélico, ¿viste? Claro, y con la tercera potencia del mundo. Bueno, así fue que para el 6 de ese mes de abril nos reúne el suboficial encargado de compañía, Humberto Simón Enríquez, y nos dice: nosotros vamos a ir a Malvinas. Nadie está obligado. El que no quiere ir se puede quedar en el batallón y nadie le va a decir nada. Lo que sí les digo, muchos no van a volver. Podemos enfrentarnos con una potencia mundial. ¿Qué momento? Y es un momento en donde vos decís, bueno, miércoles. Acá estoy, ahora, me imagino, o sea, acá estoy parado, ¿no? Y no es la canción de David Lebón, en el medio de la vida. Estabas parado ahí, ¿viste? Y bueno,
Quizás hasta... Salvo 2 o 3 excepciones que no quisieron ir, todos dijimos de ir. Todos dimos el plazo al frente y dijimos Todos sí, soldados de presente. la patria, acá estamos. Claro. Así fue que en menos de una semana nos instruyeron en el manejo de la 12-7, una ametralladora antiaérea que jamás habíamos ni siquiera visto. Una semana. Una semana. Una semana. En la que tuvimos que aprender a armar y desarmar el armamento ese, que es un arma poderosa, 20 milímetros. Cambiarle el tubo cañón, porque cada tantos tiros había que cambiarlo, porque tenía una estría doble, que a medida que ibas disparando se iba corriendo el cañón. Entonces volverla. lo podías volver hasta un punto. Llegó un punto que ya lo tenías que cambiar el tubo cañón. Así que tuvimos que aprender a cuántos cracks había que ajustarlo para que el tiro saliera correcto y no desviado, a montarlo en el trípode, en el caso mío a cargar las municiones en el cajón de mecanismo para que Capriotti, que el apuntador, lo pudiera... Ahora vamos a hablar de Capriotti, que sí. Ya conozco la historia y va a ser fascinante que la conozcan. Decimos, a menos de una semana del desembarco, Sí. vos ya estabas sabido que tu destino era Malvinas, Sí. y ya estabas sabido cuál iba a ser tu función. Sí, señor. ¿Cuándo fuiste a Malvinas? El 14 de abril, O sea, casi, una semanita después. claro, una semana después. 14 de abril nos llevan a Comandante Espora, ahí en Bahía Blanca, abordamos un avión, le habían sacado las butacas al avión para que haya más entráramos más cantidad, y aparte como llevábamos armamento, cada uno llevaba, en el caso mío y de Capriotti, pistola 11-25, porque éramos apuntador y cargador. El arma nuestra era la antiaérea, no llevábamos fusil. Los que no eran cargador y apuntador llevaban fusil FAL, fusil automático liviano. Y aparte la ametralladora antiaérea, que pesaba entre trípode, cajón de mecanismo y tubo cañón, alrededor de 50 kilos. Que se desmontaba el trípode, eso es la ventaja que teníamos, digamos. ¿No? En un Electra llegamos a Río Grande, el 14, calculo que serían las 5 de la tarde. ¿Pudiste despedirte ¿Pudiste avisar? ¿Pudiste dar aviso? No. Todavía estaba todo... Estaba todo ahí. Censurado, digamos, en ese momento. En la nube de Úbeda estaba todo. Nadie sabía tu destino. No. Nadie que estuviera fuera, mi hermano me había llamado porque coincidió que era Semana Santa en esos días. Me había llamado para saludarme por Semana Santa. Por supuesto, ya sabiendo de Malvinas. Y me dice, viva la patria, las Malvinas son Argentina. Y yo entre mí pensaba, sí, es verdad. Ahora hay que ver lo que pasa. Ahora, claro. Del otro lado del teléfono es otra cosa. Es otra cosa. Y bueno, en un Fokker, porque hicimos traspaso a otro avión, también sin butacas, sentados en el piso del avión. Te cuento que la mayoría era la primera vez que subíamos un avión. Lindo debut. Sí. Claro, y los correntinos cuando levantó vuelo el avión, carreteó y levantó vuelo, hicieron el grito Zapucay. Así que era una algarabía. Bueno, pero claro, eso justamente te iba a decir. Había como un ánimo, ¿no? Era pum para arriba. Era todo, vuelvo a decirte, desde el desconocimiento. Por supuesto. Porque nadie sabía lo que iba a pasar. Exactamente, sin el diario del lunes. O sea, todavía no teníamos idea que era... Es más, íbamos a conocer Malvinas. Iban a conocer Malvinas. Cuando en la primaria y en la secundaria veíamos que era una cosita así en el mapa. El mapa. ¿Viste? Y eso es lo que seguimos viendo. A pisar nosotros. Cosa que... extraordinaria. Para un soldado era un orgullo. ¿Qué te parece? Sin duda. Después hiciste el transbordo y ya desembarcan... Y llegamos a Malvinas, Puerto Argentino, 7:30 de la tarde, que ya es noche allá en esa época del año, otoño. 5:30 de la tarde ya es noche. Noche cerrada. Bajas. Sí, temperaturas muy bajas, entre 12 grados, 10 grados, 12 grados, 14 grados bajo cero a la noche. Y como te decía, 5:30 de la tarde, oscuridad total. Que yo estando al lado tuyo tenía que tocar para saber que estabas al lado mío, porque no te veía. Mirá qué dato. Claro, prácticamente la noche es larguísima y es... Noche larga y muy oscura. Ok, perfecto. Y bueno, desembarcan ahí,
arman una base? ¿Cómo es? No, ahí la primera noche pasamos, nos llevan en un camión de 11-14 de la Armada al Comando de Infantería, que está en Puerto Argentino. Ahí me dan una tarea que me benefició. Yo soy chocoadicto. No tengo, viste, no soy alcohólico, no fumo, no me drogo, pero ¿viste? chocolate Pero el te chocolate puede- es mi droga. te puede. Claro, el chocolate es mi droga. Entonces me mandan justo a mí a pasar caja de chocolate de taza Bonafide del Comando de Infantería a un galponcito que había para supuestamente guardarlo. Bueno, las primeras cajas pasaron. Y Las que le seguían pasaba la caja. Pasaba la caja nada más. Y tu bolsillo lleno. Y mi bolsillo, la parca. Así con Capriotti. Con Capriotti. Sí, sí. ¿Cómo fue? ¿Con Capriotti ya te conocías de acá? De la Colimba, De la porque era de la misma compañía. Ok, viajaron Nada más juntos. que él era la cuarta tanda. Había ingresado Viajaron, después que yo. ok, Y yo era segunda tanda. Ok. Cuando él entró yo ya tenía unos cuantos meses de Colimba. perfecto. Pero desembarcaron juntos. Sí, sí, éramos del mismo pelotón. Ok. Sí. ¿Cómo es? De ahí fueron camino al campo de batalla, hicieron base. Ahí pasamos la ¿Cómo? primera noche en el comando. Al otro día a la mañana, en el camión ese mismo que nos había llevado al comando, nos llevan a Modibroc, 6 kilómetros de Puerto Argentino. Ahí teníamos que hacer el cerco defensivo con las antiaéreas. Ok. Ahí ya estabas en el campo de batalla. Claro, en lo que iba a ser el campo en de lo que iba a batalla. ser el campo de batalla. Sí, sí. Ya estaban ahí y estaban solos. Estábamos, sí, 3 ametralladoras. Ok. ¿Cómo fue instalarse ahí? ¿Qué Y hicieron? ahí cuando ¿Qué- llegamos, a órdenes del suboficial, dice, de la vida, de la diferencia entre la vida y la muerte de ustedes depende de la posición como la hagan. La posición tenía que tener 4 metros de largo, 1,5 metros de profundidad y 2 metros de ancho. O sea, como una trinchera hicieron. Era una trinchera Ok. grande, Grande, sí, sí. porque ahí íbamos a dormir, entre comillas, íbamos a comer, entre comillas también, Ibas a vivir en una trinchera. y llegado el momento íbamos a combatir, todo dentro de la misma trinchera. En el medio de la posición tenía que estar emplazada la ametralladora antiaérea, con un grado de tiro de 360 grados. Bueno, empezamos a cavar con las palitas que tenían 60 centímetros nomás, y un pico. En Malvinas es una isla, así que cavás y o te encontrás roca o te encontrás agua. Bueno, eso nos pasó. Nos encontramos con roca, tuvimos que romper la roca y llegar a cavar las dimensiones que nos pedía el suboficial. Necesarias para... Que no era un capricho. No, estaba Era estudiado. Estudiado porque tenía que ser así. Ok. Bueno, la cosa que cuando cae la primera lluvia, en Malvinas se debe llover muy seguido. No torrencialmente como llueve en Buenos Aires, pero suficiente como para mojarte. Para mojarte y que tenga frío, porque Claro, la temperatura claro. era muy baja. Entonces cuando llovía, notábamos que brotaba agua de la napa. Entonces tenías agua del cielo y agua de la tierra. Que hacía un sándwich. Ok. Claro. Entonces a las ponerle 3, 4 noches que estábamos en una posición ya armada, tuvimos que cambiar el lugar para dormir, porque se inundaba. ¿Y tuvieron que volver? La parte para dormir la tuvimos que hacer de nuevo, ok. no toda la posición. No, ok. Y ahí volvieron a hacer su parte para dormir y ahí van a empezar a pasar los días. Sí. Ahí atrincherados. Ahí haciendo patrulla, porque supuestamente había infiltrados comandos británicos, supuestamente. Nunca Nunca vimos los vieron. ninguno. Ok. En una de las patrullas, que yo la hacía con Capriotti, bueno, acá en la segunda edición de Infante Marina Perdón en Combate está el relato de él, que mira lo que son las cosas. Yo me acuerdo cosas que nos pasaron a los dos y él se acuerda De cosas que nos otra. pasaron a los dos. Mirá. Pero no, hay cosas que yo me acuerdo y él no. Y Mirá que viceversa. bien. Y entre ambos. Claro. Y yo construyen un en la recuerdo. primera edición no puse que él casi me arranca un pie de un tiro. Ahora me vas a contar. O te veo que me querés contar. Contame tu historia con Capriotti ahí. Bueno, Capriotti, Es tu amigo del alma, es tu hermano. Se emociona cuando habla de Capriotti. Es una cosa que mira, pasaron más de 40 años, es increíble. La verdad que escucharlo, nada, José te da la posibilidad de ver la historia, de tocarla.
y de viajar a través de tus ojos, tus palabras, 40 años para atrás y en Malvinas. La verdad que yo me siento cuando te escucho nada, que estoy mirando ahí, pareciera que soy una especie de espectador mirando lo que pasaba. Capriotti es tu hermano del alma, tu amigo, con el que compartiste casi todos los días ahí en la trinchera. Las primeras semanas fue bastante, a pesar de que la situación no ayudaba, el clima no ayudaba, era todo tenso, pero digo, el desembarco británico fue prácticamente un mes 21 de mayo. 21 de mayo, casi un mes después de lo que habían llegado ustedes. Sí. Hasta ese momento todo, no digo que reinaba la tranquilidad, pero no, o sea, la situación se pone más tensa a partir del 21 de mayo, o todavía ustedes en su posición que estaban, todavía tuvieron algunos días más. El 1 de mayo fue el bautismo de fuego, porque empiezan a bombardear los aviones Vulcan de la Real Fuerza Aérea. Y nosotros estábamos próximos a Puerto Argentino, y la idea de los británicos era destruir la pista de aterrizaje para que los aviones nuestros no pudieran aterrizar con pertrechos de guerra, con soldados. Entonces, como estábamos justamente cerca, a 6 kilómetros, fue el bautismo de fuego nuestro también, en el que las bombas nos caían a 20 metros, 30 metros. O sea, y donde estabas vos con tu compañero. Claro, ahí descubrimos que cuando silbaba la bomba era porque iba a pasar por arriba de la cabeza de uno y no te iba a explotar dentro de la posición. No, mirá el detalle, o sea, la técnica. Claro, pero eso fue después de varios estruendos. 2 días de bombardeo, que nos dimos cuenta que mientras silbaba la bomba era porque iba a pasar. Si no silbaba, empecé a rezar porque no tenía salvación. Te va a caer cerca. No tenía salvación. Porque no hacía falta que cayera la bomba dentro de la posición. Las esquilas que se desprendían, claro, te mataban tranquilamente. O sea que lo que rezaban era escuchar la bomba. Sí. Básicamente, o sea, eso hacía la diferencia. Qué contradictorio, ¿no? O sea, claro, cuando viene la bomba. Claro, vos sentías el silbido ese. Y decís, bueno, listo, ya sé que no viene para acá. ¿Qué pasa? Ok. Y tuvieron que actuar en algún momento. O sea, ustedes tenían el antiaéreo. Nosotros teníamos la antiaérea y justamente antes del desembarco de las tropas británicas el 21 de mayo en San Carlos, atacan 2 aviones Sea Harrier desde la costa hacia nosotros en vuelo rasante. No más de 50 metros llegamos a ver el casco del piloto. Bien bajo. El piloto tenía casco rojo. Mirá. Y nosotros le esperamos y con Capriotti le disparamos y derribamos al Sea Harrier que pasó por arriba uno de los 2 Sea Harrier. Uno de los dos, sí. ¿Qué fue ese momento? O sea, una en ese locura, momento, una locura. Ahora a 40 años, claro, pero en ese momento vos podés viajar mentalmente ahí a tus emociones de ese momento. Es más, yo hice muchos años terapia por todo lo que me pasó y le contaba en una oportunidad a la psicóloga que es como que veo una película cuando lo cuento. Aparte tenés las imágenes tan vívidas. Claro, porque quedamos parados los dos cuando el resto estaba todo cuerpo a tierra y tapándose la cabeza con el casco. Y nosotros quedamos parados disparándole al avión, que tranquilamente nos podía haber liquidado. Debajo de cada ala tenía una 20 milímetros el avión, aparte de las bombas. De hecho, una esquirla muy pequeñita le quedó incrustada en la bota a un compañero, a Sonteponte. ¿Alguno de los compañeros que estabas con vos viste caer, compañeros, ahí en ese momento? En el lugar nuestro, gracias a Dios, no. Ok. No. Bueno, hubiera sido más terrible todavía. Sí. Que recién me comentabas de Capriotti de un disparo o... Sí, estábamos haciendo patrulla antes que empezaron los bombardeos. Y sinceramente no sé qué le pasó, pero se le escapó un tiro de la 1125. La 1125 es más poderosa que la 9 milímetros. Te arranca el pie directamente. Y bueno, él en su testimonio acá en el libro dice... Se ríe José todavía. Claro, sí, ahora se ríe, pero... Claro, en ese momento, ¿viste? No reaccionaba. No reaccionaba. Digo, ¿qué onda? pasó? Claro.
Y él dice... Aparte vos, cuando sos mi amigo, ¿no? Claro, él cierra el testimonio diciendo, y a mi hermano, que casi le arranco el pie con un tiro. ¿Viste? Como... O sea, te pegó... No me pegó. No te llegó a pegar. Me rozó, digamos, te la rozó. bota, pero 1 milímetro para adentro y me o sea, pegaba. Era... ¿Eh? Qué bárbaro. O sea, no lo podías creer en ese momento. No. No sabía si matarlo a él o que te quedaste sin palabras. No, me ahí. quedé ahí noqueado. ¿Cómo fue vivir con Capriotti a la intemperie? Porque vos me habías contado que, yo me acuerdo que la primera vez que hablamos les pregunté, pero bueno, tenía una base, se cobijaban en algún lugar. Me dice, no, a la intemperie. Estuve semanas y semanas sin bañarme, Claro. tirado en el barro, bajo de la lluvia. No sé, contame un poco, Bueno, el esa momento situación. de Capriotti es un muchacho que tiene 2 años más que yo porque había pedido prórroga por estudio. Y en Malvinas fue un poco mi hermano mayor. Me cuidaba en todo En todo. momento, así como yo lo cuidé a él, por supuesto, ¿no? Pero al él ser el más grande, Tenía la de edad y responsabilidad, más grande claro. físicamente, es como que tenía más responsabilidad, que se la creó él solo. Se la creó, sí, responsabilidad, se la no sentía es que- él. claro. Nadie estaba... obvio. Entonces cuando nos íbamos a dormir, dormíamos no más de 2 horas por día. 2 horas por día. 2 horas por día, 2 horas y media por día, eso es lo máximo que dormía, ¿no? O Y sea, él- no dormía porque, o sea, para estar alerta o porque y no, porque no se estábamos podía. permanentemente Realmente, con ataques aéreos y durante el día. Y a la noche cuando uno quería descansar, cañoneo naval. Que las bombas Claro. te caían ahí a 20 Cerquita. metros, 30 metros. Cimbraba la tierra. Teníamos compañeritas, la luchita que caminaban por las piernas, por los brazos, por la cabeza. La primera noche Así. yo no sabía qué pito era. Y eran unas lauchitas Unas- así chiquititas. Así la pasaban Así lo los pasaban. soldados en Malvinas. Sí. Es hermoso, digo, quiero decir, es hermoso tu testimonio, ¿no? Para que pueda la gente tomar dimensión de lo que es. Estamos acostumbrados quizás a ver una historia más política a veces y ahora estamos viendo una historia en primera persona. Y bueno, Y él estaban me ahí. esperaba cuando yo me iba a dormir, que terminaba las guardias, ¿viste? Yo hacía con Sol de Ponte la guardia. Y él me esperaba cuando yo me metía en la bolsa de dormir, que lo único que te sacabas por el frío que hacía eran las botas, pero te dejabas la campera, todo. O sea, claro. Pero se te mojaba la ropa, o sea, estaban con ropa mojada constantemente. Pero o sea, no, pero no podías... no te la podías sacar. Claro, no te podías sacar. O sea, no tenían recambio de ropa y... No, lo que sí teníamos, yo tenía 3 pulóveres, por ejemplo, que los tenía 3 los pulóveres. 3 puestos. 3 pulóveres, 2 pares de guantes y 3 pares de medias. Las medias sí las ibas turnando por el tema de la humedad. Ah, pues se te congelan los pies. Claro. Y él me esperaba, dejaba que yo me meta dentro de la bolsa de dormir, recién ahí Y se me acostaba. tapaba él con una frazada que compartíamos, y recién ahí, una vez que él me tapaba los pies a mí, él recién se acostaba. Ah, mira, un amor, Capriotti. Mira cómo te cuidaba, ¿eh? Por eso están hermanados hoy en la vida. Y así, y bueno, dormían muy poco. Él te protegía hasta de noche cuando dormías. Nada, ¿cómo era convivir también no solo con el miedo, con el frío, con la incertidumbre? No, eran muchas cosas que Toma. vos no sabías, en definitiva, cómo No, terminaba. claro, o sea, no sabía. Claro, es tremendo porque a pesar o digo, encima de pasar por todas esas barbaridades que estaban viviendo, no sabías cuándo iba a terminar. No. O sea, no tenía fecha de fin. Decís, ¿hasta cuándo dura esto? Y lo peor que le puede pasar a un combatiente es estar en una posición fija. Mira qué dato. Es lo peor Eso, que te puede pasar. Esperar que el otro venga. El atacante venga. Distinto al que está avanzando. Si bien el que está avanzando tiene la contra Claro, de que vos lo estás esperando, Claro, pero te transformás en un blanco. O sea, pero sos a constantemente la vez vos estás en un lugar fijo. fijo. Sos el blanco en este caso, para la aviación. Claro, ponele. Que La aviación, el hubo, cañoneo naval. ¿Tuvieron avance por tierra también? ¿O en la posición que Bueno, estaban ustedes? cuando llega entre el 11 y el 14 de junio, las tropas británicas ya están cercanas a Puerto Argentino. Entre el 11 y 14 de junio, ok. En 2 el Monte meses. London, que era uno de los últimos bastiones importantes que tenían que tomar los ingleses para copar lo que era el franco defensivo nuestro,
por la altura que tenía Monte London, ahí había compañeros míos de la 12-7. Ahí muere Sergio Giuseppetti, que era muy amigo mío de Villa Maipú, San Martín. Inchaupe Jorge, Rola Héctor, Claudio Escaglione, Luis Fernández y Jorge Maciel. Bueno, ahí mirá, un honor para todos ellos. Ellos son los compañeros que caen. Ahí los que caen en Monte London en combate cuerpo a cuerpo. Ok. Eso estaba más alejado, perdóname. Y estaba a 6-7 kilómetros de donde estábamos nosotros. Ok. Sí. Te pregunto, ¿qué comían? Viste que acá nosotros, yo era recién nacido, pero ¿no? Uno después le van contando, va estudiando, sí, que la sociedad estaba conmocionada y enviaban cosas, enviaban chocolates, enviaban comida, enviaban ropa. Sabemos que muchas de esas cosas, el destino no fue Malvinas. Pero ¿qué comías vos? ¿Qué comiste durante...? ¿Vos estuviste cuánto en Malvinas? Desde el 14 de abril. ¿Del 14 de abril? 14 de junio termina la guerra. Sí. Y el 20 de junio, del 14 de abril al 20 del 14 de junio que termina el combate. Sí. El combate, el cese al fuego. Empieza el cese al fuego, por lo cual terminan los combates. Del 14 de junio al 20 de junio, prisionero de guerra en el aeropuerto. Ok. Te lo pregunto esto porque recuerdo la historia que me contaste después del Galpón de la Comida, por eso te quiero preguntar cómo era, qué comías, cómo era... Bueno, durante lo que fue el conflicto, teníamos alimento hasta antes de que empezaran los ataques aéreos. Ahí ya se complicó. No había logística para que llegaran los alimentos a las primeras líneas de combate. No podían hacerle llegar el alimento. No, los que estaban en Puerto Argentino tenían comida. Pero del puerto, ahí llegaba todo, claro. Y del aeropuerto lo mismo, pero no a las posiciones nuestras. Entonces tuvimos que empezar en complicidad con el cabo y el suboficial a matar ovejas para comer. Teníamos un cabo principal cocinero y las ovejas que nosotros agarrábamos las cocinaba. Ok, llegó un momento que se le cortó el suministro. Sí. Pero el suministro alimenticio, digamos. Hay algo, yo tengo en la memoria y cosas que vos me contaste que seguramente todos los que escuchen después no van a poder olvidar, lo van a tener presente. Yo recuerdo verte así conmocionado que estuviste luchando también por la comida varios meses, sí, o varias semanas. Cuando termina la guerra, que terminan siendo prisioneros de guerra, yo recuerdo que vos me contaste que fueron como una especie de hangar, sí, un galpón, o no sé si era el puerto. En el aeropuerto. ¿Y ahí te encontraste con qué? Y había carne, había cornebé, había mermelada, dulce de batata, dulce de membrillo, dulce de leche, chocolate. Toneladas de comida. Toneladas de comida que habían mandado, entre otras personas, mis viejos. Y ustedes a 6 kilómetros nomás no podían ver nada. Uh-huh. Eso fue impactante también, ¿no? Sí. Recuerdo también una anécdota que los dejaron... ¿Cómo fue el trato? ¿Cómo fue el trato cuando son prisioneros de guerra? ¿Termina la guerra? No, el trato fue cordial. No hubo, al menos en mi caso, sé que hubo malos tratos en algunos sectores cuando caían prisioneros en el campo de batalla. El tema que yo no caí prisionero en el campo de batalla. Claro, fue después del cese al fuego. Cuando comienza el cese al fuego con el fin de la guerra. Claro. ¿Los vinieron a buscar, o sea, cómo fue? ¿Los vinieron a buscar a la posición? No, nosotros ya estábamos... ¿Les avisaron? Nosotros ya estábamos en Puerto Argentino y el 14 de junio se dio una situación muy loca, en el sentido de que nosotros todavía teníamos el armamento personal cada uno y a la vez los británicos estaban con su armamento. Y nos estaban custodiando ahí en Puerto Argentino. Mira. ¿No los hicieron despojar de sus armas todavía? Al otro día. Ok. O sea, toda esa noche estuvimos con el armamento cada uno. Mira. ¿Y estuvieron ahí en el puerto? Sí. ¿Pudieron comer? ¿Cómo sí, fue? sí, ahí ¿Había estuvimos hostilidad o no había hostilidad, me dijiste, por parte de los no. británicos para con ustedes? No. ¿Estuvieron ahí en el puerto? Ahí estuvimos, teníamos comida por el comando de infantería. Y al otro día caminando, primero los británicos nos hacen dejar todo lo que era armamento personal. Correaje, que es el cinturón, ese grueso donde tenés los cartuchos, enganchás, claro, los cartuchos, la caramañola, bolsa de completamiento. Nos hacen dejar todo eso y el casco y el cuchillo de la marmita donde nosotros recibíamos la comida.
Y a algunos le sacaban los cordones también. ¿Por qué motivo? No sé. No lo sabes pero le todavía. sacaban los cordones. Te hacían un cacheo después de eso para ver que no te quedara nada en el bolsillo para, Que supongo, pudiera ser, claro, un peligro, una amenaza para algunos de ponele. ellos. Y de ahí caminando al aeropuerto. De ahí lo llevaron caminando al Al aeropuerto. aeropuerto. Ok. Pero pudieron alimentarse previamente. Sí, sí, ahí. sí. Ok. Sí. Recuerdo que me habías dicho que se llevaban, ¿no? Que era Capriotti. Capriotti agarra 2 bolsas del pisera y por temor a que no hubiera comida en el aeropuerto, entonces cargan en las 2 bolsas lo mismo. Lata de cornebé, lata de cornebé, lata de dulce de batata, lata de dulce de batata. Membrillo, membrillo, dulce de leche, cabala, cabala, atún, atún. Claro, él pesa 130 kilos, ¿viste? 140 kilos. Yo en ese momento pesaba 62 kilos. Claro. ¿Bajaste mucho de peso? No. Ok, Dentro de todo estuve te pudiste mantener ahí. Ok. Sí. Claro, él la cargó la bolsa sin problema. Cuando yo quise cargar la bolsa no podía caminar. Encima teníamos viento en contra. Allá cuando levanta el viento es tremendo. Y yo a medida que él no me veía, iba Iba tirando descartando. latas al costado de la Iba ruta. haciendo el camino de Claro. Hansel y Gretel, claro. Y cuando llegamos al aeropuerto, yo tenía 2 latas. Y me decía, ¿ahora qué vamos a comer? No sé, le digo, pero yo no podía cargar la bolsa, le digo, me pesaba mucho. Bueno, ahí nos dimos con que los hangares estaban repletos de comida. Ahí se encontraron con Así los que no hangares. hacía falta, no No había hay hecho falta necesidad de traer todas esas necesidad bolsas. de traer las bolsas. Pero bueno, soldado precavido, después de pasar tanta hambre, Claro, tanto tiempo, claro. dijo, bueno, una vez que encontramos comida. Tal cual. Y ahí encontraron toda la comida que ni siquiera llegaba tampoco. Que no llegaba a las posiciones. Ok, y esa, claro, no llegaba y aparte había quedado, o sea, venía como custodiada. ¿Cuándo tomaron ahí? Ahí cuando estábamos prisioneros, los mismos ingleses Ah. dijeron, bueno, esa comida es de ustedes, nosotros no la vamos a tocar. Pero, mira, Coman ustedes. les permitieron comer, Sí. bueno, Sí, la sí. benevolencia dentro de Sí. la hostilidad bélica. Sí, sí. Bueno, qué bien. ¿Ahí cuánto estuvieron? Y en el caso mío, una semana. Una semana ahí. Una semana. Y luego les permitieron el retorno. ¿Todos volvieron? Volvimos, sí, por etapas, porque muchos volvíamos en barcos nuestros. En el caso mío, al buque hospital Almirante Ibiza. Ah. O el buque hospital Bahía Paraíso. Pero después estaban los buques ingleses, el Canberra, el Norland, que traían prisioneros argentinos también. Ok. Justo ahora que me nombrabas los barcos, digo, ¿cuándo fue el hundimiento Del crucero Belgrano. Sí. ¿Ustedes estaban enterados? O sea, ¿cómo fue Nos eso? enteramos el 2 de mayo que fue el hundimiento. Sí. Sí, sí. Bueno, también habrá sido, ¿no? Eso fue un crimen de guerra, porque el crucero lo hunden. O sea, se enteraron en el mismo momento, digo, Sí. prácticamente. El crucero lo hunden dentro de la zona de exclusión que los mismos británicos Habían trazado. delimitado. Sí. O sea que no deberían No le haber tendrían, disparado no le tendrían que haber lanzado los torpedos. los torpedos. Bueno, vuelvo a tu retorno. ¿Cómo fue la vuelta? ¿Volviste? ¿Y a dónde volvieron? Y al batallón. Al batallón. Al batallón Ok. primero en navegación, en el Almirante Irizar. Llegamos a Ushuaia, durmiendo en el caso nuestro, como no estábamos heridos, en los pasillos. Pero calentito, No, sí. una cosa O maravillosa. sea, dormir en el piso, en el pasillo, era un lujo, era un Era 5 un hotel estrellas, 5 estrellas. a comparación Sí, de sí. la trinchera de Malvinas, tal no cual. tengo duda. Y ahora te voy a preguntar después de eso, Tal cual. cuando llegaste a tu casa, pero porque si el pasillo era un 5 estrellas, no quiero pensar lo que era tu casa. ¿Ya sabía tu familia o algún familiar que estabas acá? No. Todavía no sabían que habían vuelto. Mi hermana llama al batallón. ¿Sabían que estabas con vida? Por eso, mi hermana llama al batallón, porque cuando volvimos estuvimos 3 días en el batallón y nos dan un franco. En el caso mío, yo ya es soldado viejo. Ya me tenía que ir de baja. Ya habías terminado. Ya había terminado. Nos dan un franco de 3 días para ir a casa y mi hermana, sin saberlo, llama por teléfono y dice, quédese tranquila que su hermano está bien y está viajando a Buenos Aires. Que lo que habrá sido para tu hermana, ¿no? También recibir Y esa mi noticia vieja, en ese momento, pobrecita, tu mi mamá. vieja, bueno, 2015 que no la tengo, mi viejo 2006 que murió también. 50 días sin noticias mías. 50 días sin noticias. 50 días.
O sea, no había forma, o sea, ellos no tenían forma de que, por más que llamaran a donde llamaran, nadie les podía decir nada. No. 50 días sin saber, me imagino, bueno, la emoción después de ese llamado telefónico. Y después, o sea, ¿cuánto pasó? 3 días hasta que vos pudiste reencontrarte Ahí con ellos. viajé a Buenos Aires y yo desconociendo que me estaban esperando, me van a esperar a Liniers, que era donde lleva el micro. Y yo veo que cuando llega el micro y abre la puerta, en lugar de bajar gente, empieza a subir gente. Y la Sí, gente sí. yo la conocía. Estaba mi viejo ahí entre la gente esa. Y yo en lugar de ir al encuentro con ellos, empiezo a caminar para atrás. ¿No? Un sentimiento se encontró, no sabía No sabía qué pasaba, no entendía. Y bueno, después cuando reaccioné, sí, más bien fui a abrazar a mi viejo. Claro, claro. Mi viejo 2 veces en la vida lloró. Cuando vino a nacer a sus nietos y cuando yo Y volví. cuando volviste de Malvinas. Pero nada, qué emocionante escucharte, qué emocionante. Recuerdo también que me dijiste que cuando estaban acá, si mal no recuerdo, cuando estaban acá en la base, como que no les permitían todavía el contacto con la familia. ¿Era algo así? ¿O No, lo que pasaba era que cuando nos dieron la baja, nos hicieron firmar una declaración jurada que no podíamos brindar testimonio, ah, ni hablar con nuestros padres de lo que habíamos vivido. antes del reencuentro con la familia tuviste que, Eso antes de la baja. antes de la baja? Cuando Ok. ya me daban la baja definitiva, me hicieron firmar una declaración jurada. O sea, qué momento también, ¿eh? Firmar eso. O sea, cómo era quiero retomar un poco. Cuando volviste a tu casa? Ujú. Estuviste meses a la intemperie, con el frío, con el barro, con la lluvia, este, con la ropa mojada, sin comer. Y de repente, como si nada, a los días estás en tu casa, abrí la canilla, Es un choque, sale agua es un caliente. choque grande porque no entendés. No entendés lo que viviste y lo que estás viviendo. No entendés el por qué. Claro, ¿Por qué pasó? sí. Y ahora, ¿por qué estoy acá con todas estas comodidades? O sea, creo que aparte después viene una revalorización, ¿no? De cada... Y hasta le das de valor darte a lo mínimo. hasta una ducha de agua caliente Sí, es sí, sí. Lo indispensable que para cualquier ser humano, lo normal para cualquiera bañarte o tomar un plato de sopa caliente, para nosotros cuando volvimos fue algo excepcional. era, era excepcional. Y eso te acompaña el resto de tus días. Sí. Eh, allá, pasando tantas calamidades, digo, ¿no? ¿Se enfermaron? ¿Tuvieron...? Bueno, fíjate, yo soy asmático. Vos sos asmático y estabas en 10 grados bajo cero. Nunca dije, cuando Ah, que me no... sortean, yo tenía la posibilidad, con los estudios que tenía, a los 6 meses había tenido el primer ataque de asma, de haber nacido. Tranquilamente podría haber Podías haber sido quedado... exceptuado del servicio militar. Pero tenía ese orgullo de decir, de mi que viejo lo hizo, mi hermano lo hizo, y yo por qué no lo voy a hacer. era algo de familia. Estaba Claro. en tu sangre para vos. Claro. Y así todo, y también digo, cuando viajaron, y allá tuviste ataque de asma, No, o sea, gracias a Dios no. no. Me enfermé después. Claro, me bañé Eso- con agua fría en mi casa, pues se Está. rompió el calefón. O sea, después de estar a 10 grados bajo cero, volvés a tu casa, te bañas con agua fría, te enfermas. Me enfermé. Sí, sí. Es Yo algo- creo que. es a más ver, que eso, o sea, sí, no me es el agua bajó. fría. No, me bajó O sea, el todo lo instinto de- vivido. El instinto de supervivencia ya te mantiene con vida, o sea, no importa sean las circunstancias, una vez que tu cuerpo entiende que ya no está en Que peligro de estás a vida, salvo. que tu vida ya no corre riesgo, Ahí te relajas y ahí es donde me enfermé. Sí. y cómo, nada, después, bueno, volviste a reencontrarte con tu familia, te enfermaste. ¿Cómo son los días, posteriores? ¿Cómo es? Y difíciles porque Hasta llegar al día de hoy, vamos a ir reconstruyendo así ya 6 después. meses estuve durmiendo con la luz prendida en mi habitación, porque no podía apagar las luces. Te generaba como temor, Me generaba, sí, miedo y inseguridad. inseguridad. Necesitabas ver. Tenía que ver. Y sentía algún ruido extraño y me tiraba abajo de la cama. Mirá. No, qué bárbaro. Qué cosa que te van a acompañar. Yo recuerdo también que me decían algo, una intimidad, te voy a contar, Sí. de las medias, ¿puede ser? Que Sí.
que dormías o con medias o con pantalones. Ah, mi señora te contó. Sí. Que eso también te acompañó un montón de tiempo. Eh, Sí, tiene que hacer mucho calor para que duerma sin medias. Si no, duermo con medias. Sí. o sea, todas las circunstancias que te acompañan el resto de tu vida. Que, Son nada, cicatrices. son Cicatrices que cicatrices. quedaron. ¿Sentís que pudiste sanarlas más profundas? Sí, me sanó mucho. ¿O las que están, o sea, incomodan? No, o- están y ya no se van a ir. Se irán el día que yo me vaya, Claro. físicamente. Pero la escritura me ayudó mucho. Sos Yo un, empecé. un gran escritor. Ahora vamos a mostrar todos los libros. Sí, tiene Yo 6 libros. en septiembre del 82 escribí la primera poesía. ¿En septiembre de 82? Sí, O sea que hacía ahí poquito nomás. de Malvinas, de haber vuelto, ¿no? Fue una salida terapéutica prácticamente eso. Sí, la escritura. era la necesidad de contar y de a la vez sacar el dolor, Exteriorizar, claro. la angustia y ¿Y hablabas Se le- con el resto de las personas? Digo, porque vos habías firmado esa, digamos, esa confidencialidad, ese Claro. pacto. ¿Sentías temor, digo, al hablar? No, a mí ¿O me pasó que me convertí en verborrágico al principio y después entré en un silencio total. después Después no quería hablar. no salió una palabra de Malvinas de tu boca? No, después estuve meses sin hablar del tema y cuando me ponía mal, me angustiaba, pues me aparecían recuerdos. Mi vieja pobrecita se enfermaba. Entonces yo claro, no no querías preocupar. no me podía sentir mal porque ella se enfermaba. Era peor, digamos. Claro, más retenías dentro tuyo, Sí. nada, qué En vida lugar de dura. ser un alivio, sentirse mal, Claro, no, era era peor. peor. Sí, Era peor porque afectabas al resto de la familia Claro. emocionalmente. claro. Y después eso, de alguna manera, vos lo tenías que sacar, te acompañaba día a día. Bueno, la escritura fue una salida. La escritura qué- me ayudó muchísimo. Qué buen mensaje también. Sí. Para aquellos que estén en situaciones no similares de ser un soldado de la patria, pero digo, bueno, a veces uno internaliza tanto cosas que En es un- distintos aspectos de la vida uno encuentra el refugio, en mi caso en la escritura, otros capaz que en el dibujo, en la Claro, fotografía, en el en la arte, música, la expresión. pero el arte es muy, muy importante en la vida de Que- una persona. Qué buen mensaje. Sí. ¿Cuánto, desde el 82 vos empezaste a escribir? Dijiste que no hablaste, digo, ¿cuánto tiempo hasta que te soltaste? Ahora das charlas, das conferencias, escribís Y libros. estuve un año aproximadamente hablando lo mínimo indispensable de Malvinas. Después me pasó que me empezaron a llamar de colegios para dar mi testimonio y empecé a hablar. Ahí ya empezaste. Y ahí, bueno, ya en el colegio de mis hijos, por ejemplo, ya al tener los hijos chiquitos en el jardín me llamaban para que dé charlas. Y bueno, ahí ya no paré más Y ahí ininterrumpidamente. de dar testimonio. Y hoy no parás, hoy sos requerido. Sé que Y hoy, te llaman. mira, este año me quiero dar el gusto de pasar la vigilia en Ushuaia. ¿Por qué Ushuaia? Porque es lo más cerca a Malvinas. Lo más cerca. Yo sé que Entonces- vos volviste a Malvinas. Sí, ¿Cuándo 2015. volviste a Malvinas? En 2015. 2015. ¿Cómo fue ese...? Y fue cerrar un poco ese círculo que había quedado entreabierto, ¿no? O sea, ¿cuándo se empieza a gestar la idea de decir, no, yo tengo que volver a Malvinas? Se empieza a gestar cuando en un cumpleaños de un compañero habían organizado para ir. Compañeros míos que estuvieron durante toda la guerra, no conmigo, No con vos, pero sí bueno. de la compañía 127, y la madre de un caído nuestro, Jorge Maciel. Y yo en realidad al principio no quería ir porque no quería entrar con pasaporte. Ah, Yo te sentía- digo, yo ¿por estuve qué, ahí, yo por la qué yo tengo defendí, que presentar un pasaporte cuando esto es nuestro? es mío, claro. Y mi señora, con buen criterio, me dijo, mira, si no vas ahora, quizás después no puedas ir. Porque te enfermes, porque no puedas caminar, no vas a poder ir a tu posición de combate, no vas a poder ir al cementerio de Darwin a darle el homenaje a tus compañeros. Claro. Y la verdad tenés razón, le digo, voy a ir.
Y así fue que fui. Qué buena compañera, que Sí. te abre, ¿no? Un espectro de decir, bueno, te Sí. baja un poco Sí, y te da ánimo y te acompaña. Y volviste y reencontraste, ¿fuiste a tu posición? sí. Fui a Fuerte mi también, ¿no? posición. Creció la turba y quedó la Ahí figura quedó. de la posición. ¿Sí? Pero bueno, todo está en el Todo está libro 33 años. en el libro 33 años. Bueno, el libro 33 años, me dijiste que había un último libro ahora. Sí, ahora ya lo Conta- hice, el cuento. Contame de todos los libros, mencionalos. Bueno, el primero fue Memorias y Sentimientos de un Soldado, prosas y poesías, que lo edité yo en forma personal. ¿Qué es? ¿Cuál? ¿Está acá? No, ese lo Ok, agoté y perfecto. no lo volví a editar. Ah. Hice 700 ejemplares. Bien, Regalé muchos, por supuesto, y el resto los vendí. obvio, sí. Ese lo edité yo directamente. Ok. Lo que sí, muchas poesías de ese primer libro están en otros libros. Ok, lo repetiste ahí, lo vamos Claro, a poder encontrar. Perfecto. Claro. Después escribí 33 años, que es 33 el años. regreso después de 33 años a Malvinas. Este fue el 2015, digamos. 2015. Ok, perfecto. Acá contás tu experiencia, el retorno. Ahí cuento lo que viví en el 82 en cada lugar y lo Y que lo que me fue reencontrarte. sentí en 2015 al volver. ¿Cómo estaba Malvinas ahí cuando volviste? Y muy distinta, Muy muy distinta. distinta porque había muchas casas que en el 82 no había, supermercados, shopping, La gente la gente que no te ignora, te ignora. que es una forma de maltrato, ¿no? Cuando O sea, ignoras al otro. Queda, sentís que entonces hay como una especie de no sé si Rechazo. rivalidad, rechazo. Un rechazo. Hay un rechazo. Sí. Pero yo sé que vos viajaste a Inglaterra, Sí, yo soy yo tengo el corazón partido. el corazón Una partido. parte es Malvinas y una parte es Liverpool. Yo soy fanático de los Beatles. Fanático ¿Y a vos te pasa eso? ¿Se te genera ese rechazo cuando vas ahí? ¿O vos sabés separar? O sea, o no entiendo. ¿O No, se no, puede separar separo o no? porque entiendo que es cultura y la cultura no tiene límites, no tiene países. Yo me emociono con los Beatles, yo canto todas las canciones de los Beatles, tengo todo lo que sale de los Beatles. Cuando cumplí los 60 años, mi hija que vive en Alemania, que es con la que fui a hacer el tour de los Inglaterra. Beatles en Liverpool, me trajo lo último de Let It Be, 50 años. Bueno, para mí no puedo tener, No, no negar puedo estar alejado de los de Beatles porque sean porque son ingleses. No, amo a los bien. Beatles. Bueno, hay una maduración muy grande Sí, en sí. en todo este tiempo tuyo. Vuelvo a los libros, 33 años. ¿Qué más? Después vino Gestenario, Gestionario. Malvinas 2082. Esta palabra, si vos la querés, intentás buscar en el diccionario de la Real Academia Española, no existe. La inventé yo. Ges de gesta, tenario por el centenario, porque se llama Gestenario Malvinas 2082. 2082 se cumplen 100 años de Malvinas. Yo no lo voy a ver, por supuesto, pero sí va a estar mi libro. Qué bien, qué mente visionaria la tuya. Y acá, bueno, le hago un homenaje a mis compañeros caídos en guerra y en posguerra, En guerra y en posguerra. que lamentablemente superan ampliamente los de De posguerra posguerra. a los que murieron en guerra. También Eso vivencia... es algo que mucha gente no sabe, ¿eh? Claro. Que el trauma, quizás después, el del posguerra. Sí, suicidios y enfermedades a temprana edad. Claro. Sí. Bueno. Para que te des una idea, por día están muriendo entre 2 y 3 veteranos de guerra. ¿Sí? Ese es Por día. Es altísimo. Sí. Bueno, ese En es un este dato libro, que bueno, es un homenaje, como te dije, y también parte de la vivencia, de lo que yo viví, en prosa y poesía. Me gusta mucho la ¿Te prosa. gusta la poesía? Me gusta mucho la poesía porque encontré en ella eso que te dije, esa apoyatura, Esa salir salida. y la rima me puede. O sea, yo me despierto a las 3 de la mañana y tengo que escribirlo porque se me va. Después a después las lo 10 de la agarrás, mañana claro. me olvido. Entonces una poesía sin rima no es poesía. Claro, es la vida del artista, no importa. Mirá, claro. Eh, Mi señora me dice, "Pero las luces prendidas, ¿qué haces? ¿Qué haces? No, pará, No, no me no, hables. no me hables, No me hables que déjame necesito. que tengo que escribir esto. Y bueno, con la poesía ¿Y que te después? conté, No te calcen mis zapatos, me pasó que la publiqué
Y a mí me gusta más que publicar el escrito, leerlo. Me parece que le llega más a la gente, ¿viste? Cuando publico así en Face. Y lo escuchó mi señora y se puso a llorar. Porque es fuerte, la poesía es fuerte. Es emocionante. Más que emocionante, fuerte. Es fuerte. Es muy desgarradora. Y me dice, ¿por qué escribiste eso? ¿Tan mal estás? No, le digo, no te equivoques, no estoy mal. Pero lo que yo viví en Malvinas no se me va a ir. Ya lo tengo incorporado y estará conmigo hasta el último día. Y me salió esto en este momento y lo tengo que escribir. Es una gran una gran historia. Te voy a hacer una pregunta antes que vayamos con los libros que quedan, para ir cerrando. La verdad que me encanta charlar con vos. Ya me pasó la otra vez que generas una emoción, digo, es un ser humano excepcional. Nosotros conocemos a los veteranos de Guerra de Malvinas como héroes de Malvinas. ¿Vos te considerás, o qué te pasa cuando escuchás eso, o vos te considerás como un héroe de Malvinas, un héroe? ¿Te gusta que te denominen así? ¿No te sentís como...? Por supuesto que es gratificante que te reconozcan. Todos los veteranos reconocemos eso. Pero a la vez decimos que héroes son los que quedaron en Malvinas. Héroes son los compañeros que no están. Los que quedaron. Ustedes lo están dignificando. Sí. Bueno. Sí. Brillante. Mostrame el último libro, así cerramos y sí. Después escribí Poemario de mi vida, que en este libro es mi vida, no es solamente Malvinas. Ok. Es el amor, el desamor, los encuentros, desencuentros, la vida, la muerte, los hijos. Todo contado a través de los poemas. Los viejos, el barrio, todo en poemas. En la vida de José Luis Castellani en poemas. En poemas, poemario. Y la segunda edición de Infante de Marina probado en combate, que es mi testimonial más completo, si se quiere. Y ahora con la incorporación de Capriotti, con su testimonio. Qué bueno, acá vamos a leer las historias de Capriotti y José. No puedo esperar, quiero leer ese libro. ¿Vos sos digamos, los relees? Sí, cada tanto me gusta releer lo que escribí. El tema es que estoy como necesitando, ¿viste cuando a vos te apasiona algo y no querés parar? Sí. Bueno, yo ahora escribí un cuento que dentro de poco lo vamos a conocer. Sí, muy, muy pronto, digamos para el año que viene en realidad. Okay, el cuento ya lo terminé. Ya está. Pero por una cuestión, sí. ¿Se puede decir? Hermandad, sí, por supuesto. Hermandad entre armas. Hermandad entre armas. Sí. Qué paradójico. Bueno, te puedo adelantar algo, no todo, porque si no no tiene mucho sentido, ¿viste? Algo para que... Pero son hermanos, son gemelos, mellizos, hijos de una alemana y de un inglés, que por esas cuestiones de la vida, esos padres vienen a vivir a Argentina. Los mellizos, los dos son argentinos, nacen en Argentina. Uno pide la prórroga por estudio, el otro no quiere estudiar. Se divorcian los padres. Y uno va con el padre a Inglaterra. Mira. Y se incorpora a los Royal Marine. El otro queda en Argentina y le toca Infantería Marina. Y bueno, imaginá lo que puede llegar a pasar. Eso tiene tintes de verdad, de realidad, de cuento, de fantasía, de todo. Sí, tiene mucha verdad y fantasía, sí. Bueno, me generaste muchas ansias ahora. Por eso te digo que... Quiero ver el borrador, algo. Por eso te digo que no puedo parar de escribir. Entonces, salió esto y me encantó. Y evidentemente está bueno porque los dos prologuistas que me hicieron en el prólogo y la epiloguista, que es nada menos que la presidenta de SADE de 3 de febrero, me dijeron que es un cuento digno de hacer una película. Bueno, lo vamos a ver en la pantalla grande, no tengo duda. Me gusta cuando te reís. Lo último, y para cerrar, quiero que me digas qué es Malvinas para vos. Yo ya lo sé, pero
Quiero escucharlo. Y es una parte dolorosa, pero a la vez es el orgullo. Es el orgullo El de haber... orgullo de haber defendido. José, brillante lo tuyo, sin palabras. No te pido que me digas más nada. Está todo dicho. Gracias. Y te voy a dar un abrazo ahora. Gracias por estar.